Y estamos con Agustina Díaz, ella es licenciada en Ciencias Políticas, es coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación y es coordinadora académica del Instituto Nacional de Capacitación Política, y ella es de Gualeguaychú. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludar a todas y a todos. Escucho muy bajito, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, yo te escucho bien, y todas están haciendo así, o sea que todas te escuchamos bien. Buenísimo. No, porque yo escucho muy bajito, pero capaz que a mí se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias Agustina también por estar acá. Bueno, le contamos un poco, creo que ya la mayoría ya sabe, conoce, pero con el objetivo de cumplir los sueños de Mica, sus padres, Andrea que está con nosotras, y Néstor Yuyo García, crearon la Fundación Micaela la Negra García, la cual tiene sede en Concepción del Uruguay, pero lleva adelante un trabajo sostenido en todo el país. En la sede se desarrollan diariamente actividades destinadas a mujeres de todos los sectores sociales y de todas las edades. Cuentan también con un trabajo social en barrios de alta vulnerabilidad de la ciudad y un área de género que realiza acompañamiento a víctimas de violencia. A partir de la sanción de la ley Micaela, sus padres y un grupo de voluntarias se dieron a la tarea de la difusión de la normativa, incentivando la adhesión real y plena. Y también brindando, como esta oportunidad, charlas, talleres y conversatorios en universidades, en sindicatos, en municipios, legislaturas, escuelas, unidades básicas, centros culturales y otros espacios de la Argentina. Y como dice su papá, Micaela nos enseñó que seremos recordados por cómo elegimos vivir. Así que con estas palabras le damos entonces el pase a Andrea, la mamá, que bueno, nos va a contar un poco sobre la fundación. Así que Andrea, te doy la palabra. Bueno, nosotros nos habíamos diagramado distinto, pero no importa, nos adaptamos. Bueno, como quieras, bueno, ¿cómo no, porque ya íbamos a arrancar de distintas maneras, pero no importa, seguimos, arrancamos ya, es lo mismo. Dale. Bueno, o sea, en esta primera parte ustedes lo que quieren saber es sobre qué funciones y cómo nosotros trabajamos en la fundación. Eso es la primera instancia. Bueno. Dale. Bueno, nosotros, la fundación arranca, ni bien fue el femicidio de Mica, un grupo de amigos nuestros nos ayudaron en todo lo que es el armado de estatutos, cosas, porque la parte administrativa es bastante engorrosa, y nosotros en ese momento no teníamos la capacidad mental como para poder hacer eso. Así que bueno, dentro de todo logramos rápido. Nosotros, bueno, Mica fue el 1 de abril y para el 7 de junio ya tuvimos, del 2017, ya tuvimos personería jurídica. Y bueno, desde ahí hemos arrancado, ha ido mutando muchas actividades de la fundación. Como nosotros no estábamos en esto, nos fue un poquito complicado armar todo. Y bueno, hoy están todos sus compañeros de militancia, porque la JP Vita en la provincia de Entre Ríos solamente es un Facebook, después su militancia ha desaparecido, desde que Mica era su líder en la provincia, desapareció, o sea, en el campo territorial, ustedes no la van a ver, y bueno, la mayoría hoy de todos sus compañeros están con nosotros en la fundación como voluntarios, ya sea en el área de género, en el área de trabajo, en el área de taller, en el área de promotoras territoriales, a veces acompañando simplemente en algunas actividades, y así, o los talleres. En distintas maneras se van como reagrupando con nosotros, como que han encontrado el espacio que tenían con Mica en la fundación. Y bueno, como son la mayoría gente joven, todavía les falta esa constancia. Por ahí tenemos 50, 60 chiques y por ahí son 10
Así que por eso le digo, las actividades por ahí van un poquito mutando. Bueno, ahora el tema de todo lo que es pandemia ha aplacado. Lo que sí nosotros somos un poquito hincha o implacables con los jóvenes es en el tema del estudio, que era lo que Mica siempre les insistía en que terminen las escuelas, que terminen la universidad. Bueno, así que hoy hay muchos chiques que han terminado la escuela secundaria porque se lo debían a Mica, otros han terminado la tecnicatura y otras están por recibir de licenciada en medio ambiente. Bueno, otros han retomado los estudios y siempre me van avisando como que soy la mamá de ellos y bueno, para nosotros es un gran orgullo que le recuerden a su compañera así, y bueno, y es como que se lo deben a ella y lo toman así, no importa, pero sé que les va a servir en la vida y yo le digo, estudien, así después pueden dedicarse a la militancia o a lo que quieran, pero si no estudian, no tienen algo, ustedes lo pueden hacer desde otra mirada, desde otra perspectiva, si quieren estar en la parte militante y pueden aspirar a algún otro lugar y desde ahí implementar políticas como para poder cambiar, que era lo que Mica siempre decía, meterse en los lugares de donde haya toma de decisiones para poder cambiar la realidad, porque si no desde territorio no se cambia tanto la realidad. Bueno, hoy estamos como referentes de la aplicación de Ley Micaela, así que estamos en muchos observatorios, consejos asesores, en distintos lugares de distintas ramas, ya sea en los municipios, en los gobiernos, por ahí en la parte de deporte, como referente de la aplicación de la ley, porque nosotros lo que estamos firmemente convencidos de que no queremos que esta ley caiga como muchísimas leyes en papeles o en números, como por ejemplo ESI. ESI hace muchos años que está y no se aplica. Ahora la ley Micaela está traccionando la ESI, que en buena hora, y bueno, entonces esto es lo que estamos tratando y lo que promovemos es el trabajo en red. Trabajamos mucho en red nosotros, con muchas organizaciones de todo el país. Mi número, ahí lo estaba subiendo Achu, pero mi número es el que figura en el Facebook, en los Instagram, en todos los lugares es mi número de teléfono. O sea, yo recibo llamados a cualquier hora de cualquier parte del país. Y nosotros no podemos estar en todas partes del país, así que lo que trabajamos son con promotoras. Cuando nosotros hemos estado en Córdoba, para mí dicen, yo soy promotora, bueno, intercambiamos números, entonces a mí me sale un problema en Córdoba, hoy tengo un abuso de una chica que fue abusada ahí en Córdoba, pero es de Entre Ríos, y la parte legal hay que hacerla en Córdoba, entonces busqué a alguien en Córdoba de que sea promotora y que, bueno, me guiara a conseguir un abogado, bueno, y así trabajamos. Me llaman, qué sé yo, del Bolsón. Bueno, buscamos a alguien y así es como vamos trabajando constantemente en todos los lugares y qué se necesita. Y bueno, después yo sí sigo haciendo el seguimiento para ver si podemos contar con esa promotora o promotor territorial o no, porque la idea es, no le digo solucionarlo al 100%, ojalá todos los casos pudiéramos solucionar, pero no siempre así. Pero el solo hecho de saber que la víctima está o sus familiares están acompañados, ya le cambia la visión a la situación. Porque no, o sea, hay muchas situaciones que son muy complicadas, muy engorrosas y que no se pueden solucionar de un día para otro. Yo, por decirle, en un caso de abuso sexual infantil estoy desde octubre y no podemos hacer que a la nena se lo restituyan a la madre. Y ¿cuánto va a ser? Ya casi un año. Y hemos pasado por todas las instancias, pero no las agotamos. Y bueno, así como otro que fue el otro día y en menos de una semana ya se solucionó toda la parte legal y todo. Y bueno, de esa forma nosotros vamos trabajando, siempre en red. Y bueno, si hay una charla, una capacitación, tratamos de avisar a todo el resto para poder trabajar. En la fundación, en la sede, hacemos distintos tipos de actividades. Bueno, hoy está nada más que reducido a la entrega de alimentos, bolsones y todo lo que sea artículos para la casa,
ya sea que heladera, cocina, porque siempre lo están pidiendo, o para veces una familia, generalmente son mujeres víctimas que están con sus hijos, que bueno, se separan o tienen que salir de la casa que estaban con su compañero, y bueno, tratamos de armarle una casa para que pueda vivir, que esté mejor, y bueno, entonces hay que conseguirle heladera, cama, todos los artículos para armar una casa. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, entrega de alimentos, entrega de ropa, de calzados, y bueno, después tenemos todo lo que es la asistencia psicológica para las víctimas. En este momento está funcionando, que es lo que nos permite esto de la pandemia. Después, una vez que se levante esto, que podamos, que se puedan asistir en el lugar, tenemos distintos tipos de talleres, de costura, de tejido, de bordado, de reciclado, de cocina, de cocina económica, que le llaman ellas, las chicas, para enseñar a cocinar con cosas mínimas y tener una buena alimentación. Todo lo que es plantas aromáticas, y bueno, tejen, cosen, van haciendo, buscando siempre apoyo, y a todo lo que es apoyo escolar. Y bueno, tenemos una muy buena biblioteca en la fundación. Este año se nos acumuló demasiada cantidad, porque al no las escuelas no estar funcionando, no pudieron venir a retirar de la fundación los libros que le entregan a los chiques. Así que este año hicimos para el cumple de Mica una suelta de libros, y la gente vino y buscó y retiró libros, y se llevó un montón, dieron más de 500 libros, entregaron, y bueno, y siempre ese intercambio de que si quieren ir a la biblioteca pueden ir. Todavía no está ordenada la biblioteca, está ahí. A medida que llegan, las van acumulando, y las voluntarias van acomodándola como pueden, porque hasta ahora no he podido conseguir que de una universidad que enseñan bibliotecología vayan a hacernos una práctica supervisada. Pero bueno, ya de a poco iremos. Bueno, esas son y después todo lo que sea charlas, capacitaciones, talleres, asesoramiento. Hemos estado mucho en todo lo que son las ordenanzas, estando asesorando y dando consejos de lo que a nosotros nos parece. Después cada uno hace lo que corresponde, lo que quiere. Y bueno, todo lo que son en proyectos, o sea que es bastante amplia nuestra organización, y hoy aproximadamente seremos unas 50 personas que estamos trabajando en la fundación en distintas cosas. Te paso a Chu. Gracias, André. Creo que tengo mala conexión. Voy a probar con la cámara, pero vamos a ver. Bueno, para mí es una alegría saludarlas, compañeras. Sé que es la tercera clase de estas jornadas de encuentro, y que, bueno, las compañeras realmente desde hace mucho tiempo se comunicaron para que nos reservemos esta fecha y acompañemos esto. Esta iniciativa de formación y de reflexión y de trabajo conjunto. Y bueno, para mí es una alegría compartir, acompañar a Andrea en este trabajo enorme y persistente que hace, que le pone el cuerpo a, bueno, todos estos frentes de la fundación de los que estaba hablando, ¿no? Ella le pone mucho el cuerpo, y realmente la verdad la impronta militante de Mica fue y es inmensa, y claramente Mica, como yo siempre digo, no salió de un repollo. Claramente tanto Yuyo como Andrea demuestran ser personas comprometidas, solidarias, generosas, humildes, y realmente para quienes tenemos la suerte de acompañarlos, de acompañar a Andrea, acompañar a Yuyo, es también un aprendizaje humano, ético, y bueno, también un aprendizaje en toda esta cuestión de género, ¿no? Que es como un gran camino de aprendizaje que no se agota en un par de charlas, que no se agota en una capacitación de Micaela, que no se agota en una maestría tampoco, ¿no? Que no se agota porque permanentemente aparecen nuevos desafíos, permanentemente aparecen nuevas demandas,
Y bueno, y sobre todo también entender, compañeras, que la discusión por la cuestión de nuestros derechos siempre fue una discusión que llevó a tensiones políticas, todo el camino de conquistas que hemos ido alcanzando como movimiento de mujeres en nuestro país, en nuestra región, en el mundo, ha sido con mucho sufrimiento, con un saldo de sacrificio muy alto. Eh, Todo lo que hagamos hoy implicará para las gurisas, como decimos nosotros, que nos siguen, un mundo menos violento y más igualitario. Y bueno, un poco la convocatoria y la exhortación de la vida de Mica como testimonio tiene que ver con esto, ¿no? Con bueno, que ella era la mejor de nosotras, como tantas otras, que era una compañera formada, idónea, comprometida, militante. Y bueno, y hoy lo que nos queda, la responsabilidad que nos queda es tomar su bandera y bueno, a mí me conmueve mucho el compromiso de Andrea, de Yuyo, toda la labor de la fundación, porque también desde una mirada política, desde una mirada humanista, tenemos el desafío de comprender que la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria y menos violenta no tiene que ver con una lógica punitivista, ¿no? O pensar que solamente a través de sanciones vamos a garantizar una sociedad mejor, sino que realmente es un proceso cultural que lleva y ha llevado mucho tiempo, que hay que tener mucha decisión, mucha firmeza, que hay que tener mucha determinación y que esto es urgente, pero que también va a ser de largo plazo, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que llenar de paciencia porque, bueno, habrá marchas y contramarchas, avances y retrocesos, como lo hay en la historia del pueblo, ¿no? Y bueno, en la historia de las mujeres que luchan es la historia del pueblo también. Así que, bueno, estos espacios que nos hermanan, que nos encuentran, que por ahí se re extraña el mate, el abrazo, esta posibilidad que hemos tenido con la fundación de viajar a tantos territorios. Leía por ahí que una compañera de Santiago te saludaba, André, bueno, Yuyo y Andrea con Maki, otra de las voluntarias de la fundación, muy amiga de Mica, viajaron el año pasado a Santiago, estuvimos en Córdoba, estuvimos en varias provincias de la Patagonia, eh, y bueno, se extraña eso, pero esta virtualidad también nos permite hoy estar conectadas desde distintos puntos del país, y sobre todo lo más importante es que estamos conectadas en un compromiso, en una línea de trabajo, en una voluntad de transformación social y política. Eh, y bueno, eso ojalá que lo podamos sostener en el tiempo, ¿no? Como dice Andre, por ahí, si bien hay muchos cuerpos, muchas cabezas, muchas militancias hoy interpeladas por la cuestión de género, por ahí no es fácil sostener niveles de compromiso con la militancia, porque todas trabajamos y tenemos nuestras familias y nuestros compromisos, pero bueno, vale la pena, ¿no? Tratar de dedicar un poco de nuestra vida en heredar a otras una vida un poco más justa y menos dolorosa. Porque también, como dice esta frase del feminismo, nuestra propia vida personal nos hace, nuestra propia historia personal nos hace feministas, ¿no? La idea de hoy era recorrer un poquito la legislación nacional y un poco la forma de identificación y de conceptualización de la violencia de género. Sé que en otras charlas estuvieron hablando un poco de los tratados internacionales y de otras legislaciones nacionales que hay también. Y bueno, justamente vamos a terminar un poco hablando, que ahí le voy a pasar la palabra de nuevo a Andre, para contar en qué sentido se inscribe la ley Micaela, ¿no? En esto de, sobre todo, pensar en dispositivos de prevención de las violencias. Yo no sé si ustedes llegan a ver un PowerPoint que estoy compartiendo en otra pantalla, porque estoy con la compu compartiendo el PowerPoint y les estoy hablando de mi celular. No sé si se ve.
No, Agus, no se ve. A ver. Ahí voy, Tenganme paciencia. Ahí. Ahí se tendría que... No. ¿Querés presentarlo? Sí, es que a mí me figura que se los estoy presentando. Ah, no. A ver, lo de nuevo. Aguárdenme un segundo. Espérenme un segundito a ver si lo logro. No hay problema, te esperamos, Agus. Le recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Estoy yo y hay otras compañeras que están atentas, así que mientras le vaya surgiendo alguna cuestión, la pueden ir poniendo ahí en el chat y al último la vamos a leer. Ahí voy, Soy bastante mala con la tecnología y tengo una computadora muy mala también, que está colapsando con la pandemia, pobre compu. Estamos todos iguales. Además, demora un poco el compartir pantalla, así que no te hagas drama. Esperamos. Creo que ahí está funcionando. Ahí va. Hay mucho suspenso, pero todavía no se ve. Ah, bueno, ahora va a arrancar. Dale. Creo. Me van avisando. Disculpen. Bueno, lo que en algún momento tendría que aparecer es la famosa figura del iceberg, de la violencia, ¿no? Que si bien ya es bastante extendido como para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, la verdad que no tenemos que perder de vista que muchas veces nosotras que estamos involucradas, empapadas en la temática, por ahí entendemos que la violencia pasa por distintos planos, pero que muchas veces dentro del sentido común todavía está extendido esto de que la violencia de género es, sobre todas las cosas, la violencia física, ¿no? Nosotros en todos los talleres y jornadas de sensibilización que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país, con distintas instituciones, muchas veces cuando hablamos justamente de la parte de violencia, preguntamos, bueno, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza respecto a la violencia? Y aparece el golpe, aparece el moretón, aparece el empujón, quizás aparece el insulto, ¿no? Es decir, aparece justamente lo que es claramente visible, ¿no? Y de hecho nosotros siempre decimos, cuando fue aprobada la ley Micaela, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, excepto el diputado Olmedo, fue aprobado por una enorme mayoría, todos los bloques políticos acompañaron el proyecto de sanción de la ley Micaela, en el Senado fue aprobado por unanimidad, y a priori podríamos decir, bueno, la verdad que está dentro de los ámbitos de decisión política totalmente extendido la idea que hay que combatir la violencia de género, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una conquista que, al menos lo que tiene que ver con la violencia física, con la agresión física, la violación, el abuso sexual, los gritos, los insultos, hoy, aunque sea, estén socialmente penalizados, ¿no? Decimos esto de la sanción de la ley Micaela porque después cuando vemos que a la hora de la instrumentación de la ley a veces faltan los apoyos políticos por parte de los mismos sectores que votaron en su momento la ley, es que, bueno, nos damos a la reflexión si realmente han cambiado mucho las cosas, pero bueno, aunque sea hoy, sí, en términos normativos y también en términos culturales hay cuestiones que ya se sancionan, ¿no? La mayoría de nosotras, más o menos viendo sus caritas, bueno, ni hablar la cultura hoy del reggaetón, pero nos criamos con Bailando los Casamientos, la canción de Cacho Castaña, si te agarro con otro, te mato, no sé qué, y me escapo. ¿No? A mí me gusta mucho bailar tango y muchos tangos
relatan femicidios como diciendo, bueno, pobre el malevito que era celoso y lo encontró con otro, entonces la mató. Hasta hace no muchos años atrás, la violencia física, la violación, de hecho, no existía en el matrimonio, ¿no? Por esto de el cumplimiento de la mujer de los impulsos sexuales por parte de su marido, ¿no? Digo, entonces, incluso en términos normativos, esto estaba negado, ¿no? Y justamente algo que ha hecho, que seguramente lo han recorrido en los contenidos anteriores, esta división tajante que establece el sistema patriarcal, en donde el ámbito público quedó reducido al dominio de los varones y el ámbito privado, las actividades reproductivas, de cuidado, han quedado en manos de las mujeres. Bueno, esa división tajante también hacía que justamente lo que pasaba en el ámbito doméstico estaba totalmente excluido de la discusión de lo público y de lo político, ¿no? Y justamente cuando las feministas decimos lo personal es político, también lo que estamos diciendo es, si mi pareja, si mi marido me caga trompadas, el Estado tiene que ayudarme. Digo, cuando decimos también que lo personal es político, también estamos diciendo no solamente que lo que a mí me pasa en términos individuales, yo puedo visibilizarlo, sino también que el Estado debe responder garantizando derechos, ¿no? Eso también es lo que estamos diciendo. Y justamente cuando nosotros empezamos a ver que es como una hiedra, ¿no? Es como una enredadera, la violencia, ¿no? En donde nosotros vemos quizás las hojas, vemos la flor, que sería lo más nítido, lo más visible, pero por detrás hay todo un montón de ramas y ramitas y raíces que se van extendiendo y que también forman, reproducen, legitiman, argumentan y sobre todo llevan al plano del sentido común y se llevan al plano de la naturalización las violencias que soportamos y con las cuales convivimos permanentemente las mujeres, ¿no? Entonces, la figura del iceberg, no sé si ustedes vieron con tanta fascinación como yo Titanic en su momento, pero ¿qué le pasó a Titanic, no? Iba el barco a todo vapor, se chocan contra el iceberg y, claro, el hielo que flota es mucho más chiquito de toda la estructura que hay por debajo, ¿no? Todo lo que no se ve, lo que está por debajo y no se ve. Bueno, justamente por eso la figura del iceberg nos ayuda a graficar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Y lo que nosotros vemos que son los femicidios, el asesinato, la agresión física, la violación, la amenaza, bueno, por debajo de todo eso se estructuran muchas otras múltiples formas de violencias que están hoy en día todavía legitimadas, argumentadas, justificadas, ¿no? Entonces tiene que ver la humillación, el desprecio, la culpabilización, la desvalorización, ignorar el chantaje emocional, ¿no? Inclusive esto de la culpabilización, que lo vemos incluso en los medios de comunicación masivos cada vez que hay un femicidio, ¿no? Quizás también poco a poco eso se va desplazando, pero incluso con el caso de Mica pasó, ¿no? Bueno, ¿por qué Mica estaba caminando solo un par de cuadras a las 3 de la mañana? ¿Por qué estaba vestida una víctima de femicidio como estaba vestida? Recordarán mucho esta nota que había salido, creo que en Clarín, cuando fue el femicidio de Lucía, que era la chica que dejó el secundario y le gustan los boliches, ¿no? Como, digo, ¿qué tiene que ver eso con, digo, cuál es el sentido de indicar qué hacía la víctima con su vida personal, ¿no? Como si eso justificara, legitimara o diera la puerta para que alguien violentara a esa mujer. Y también están las cuestiones vinculadas al humor sexista, controlar la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y todo lo que también se conoce como micromachismo, ¿no? Que son estas palabras, gestos, miradas, comentarios recurrentes, permanentes en los ámbitos donde trabajamos, en los ámbitos donde estudiamos, en los ámbitos donde practicamos un deporte, cuando salimos a la calle, cuando vamos a un boliche, cuando estamos en un ámbito cultural, ¿no? Estas cuestiones que son permanentes y persistentes, que en algún punto permanentemente negociamos con eso, ¿no? Para poder vivir, porque además a todo esto, cuando
más conscientes somos de esto, más nos empieza a molestar, y cuando más frenos le queremos poner a todos estos elementos y esta forma de violencia, vuelve a ejercerse la violencia sobre nosotras, ¿no? Bueno, es una loca, es una histérica, no tenés humor para nada, ¿no? Porque también a las feministas, digo, esta construcción también ciertamente demonizada sobre las militancias feministas tiene que ver con personas intolerantes, ¿no? Un poco violentas. Yo siempre en las charlas digo, me encanta decirlo sobre todo cuando hay policías y gente muy rígida. Bueno, vieron que las feministas no somos locas que andamos en teta prendiendo fuego de iglesias, digamos, ¿no? Pero digo, hay una demonización y una construcción porque así como es muy útil al poder demonizar a las militancias políticas y territoriales, también es muy útil al poder demonizar las militancias feministas y a todas aquellas mujeres que se paran y que empezamos a decir, estamos hartas, ¿no? El feminismo también, la fuerza del feminismo tiene que ver con el hartazgo. El movimiento, ni una menos, tiene que ver con el hartazgo, con decir, nos cansamos que todos los días se seque la vida de una de nosotras, ¿no? Entonces ese hartazgo también nos da cierta fuerza y cierta voluntad política que es muy interesante. Nosotros a nivel nacional tenemos realmente una legislación muy buena, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, en donde de alguna manera esto del iceberg de la violencia queda traducido en términos normativos. En esa Ley de Protección Integral a las Mujeres, por un lado vamos a tener muchas herramientas que son muy importantes, y son muy importantes a las horas de capacitar, son muy importantes a la hora de poder charlar con una mujer que atraviesa una situación de violencia, porque muchas veces las mujeres violentadas justifican, le bajan el precio también un poco a la violencia que han transitado. Entonces, por ejemplo, no, bueno, mi marido una sola vez me pegó, ¿no? Pero te gritó, pasó esto, y ahí es como que piensan a desentrañar. Entonces también es importante poder reflejar que también hay otras formas de violencia que incluso están contempladas dentro del sistema normativo, ¿no? Y en ese sentido, como ustedes vieron, si bien mal no entiendo, en la capacitación anterior que tenía que ver con los tratados internacionales, nuestra Ley de Protección Integral a las Mujeres va de acuerdo con todos estos tratados internacionales y estos compromisos internacionales que nuestro Estado ya se había comprometido con la reforma del 94, ¿sí? Lo mismo pasa con la Ley Micaela. En nuestro Estado, al adherir a la CEDAW o al adherir a la Convención de Belén do Pará, en realidad ya había asumido compromisos frente a los otros estados de capacitar en perspectiva de género a sus agentes. Sin embargo, fue necesario que pasaran muchas cosas, e incluso el femicidio de Mica y la sanción de la ley que lleva su nombre, para que realmente el Estado quedara un poco más expuesto acerca de este no cumplimiento de la ley de la capacitación en perspectiva de género, ¿no? Mi computadora acaba de explotar, así que va a quedar trabada la imagen ahí. Pero bueno, no importa. Seguimos mientras tanto voy conversando, y en todo caso yo después les puedo pasar el PowerPoint, pero además esto lo pueden encontrar en cualquier página, ponen en el buscador Ley de Protección Integral a las Mujeres y lo van a encontrar con facilidad. Ahí lo que tenemos es, ay, creo que ahí anduvo. No sé, capaz. Pero dejaste de compartir, de presentar. No, bueno, entonces la compu está loca, no le den bola. Bueno, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, lo que está bueno es la definición, como yo les decía, que da de violencia, ¿no? Dice, se entiende por violencia contra las mujeres, y por supuesto que creemos que acá que hay que agregar a todas también los géneros feminizados, ¿no? Digo, porque esta violencia también le pasa a todas las personas que se salen de la heteronorma, que se salen de ese mundo dicotómico de varones y mujeres, y los varones son los únicos que en este sistema realmente tienen el lugar de poder, y tanto las mujeres como los demás géneros tenemos un lugar de vulneración, ¿no? Entonces la violencia se entiende por violencia de género, vamos a decir, más allá que la ley dice de violencia contra las mujeres, fíjense, a toda conducta, acción u omisión
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Esto que hablábamos de cómo antes ciertas violencias que pasaban dentro del ámbito privado no constituían un delito, ¿sí? No constituían un hecho denunciable, ¿sí? Sin embargo, la Ley de Protección Integral a las Mujeres pone tanto la órbita pública como la privada, ¿no? Como violencia, y dice, basada en una relación desigual de poder, ¿no? Y esto es lo constitutivo de la perspectiva de género. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es capacitar en perspectiva de género? Es capacitar y concientizar y sensibilizar que vivimos en un mundo en donde hay una relación asimétrica de poder que está fundada solo en razón de género. Solo en razón de género. ¿Es la única forma de relación desigual del poder? Por supuesto que no. Vivimos en sociedades hiperracializadas, en sociedades hiperdiscriminatorias, en sociedades clasistas. Hay muchas otras formas de ejercicio de la violencia y de relaciones desiguales de poder, pero la de género es una de ellas, y no reconocerlo es querer tapar el bosque con un yuyito, ¿no? Entonces lo que dice la ley es, se entiende por violencia todas estas conductas, acciones u omisiones que basadas en una relación desigual de poder afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la seguridad personal. Y quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y hace una aclaración la propia ley en esta forma de describir o de conceptualizar la violencia. Dice, se considera violencia indirecta a los efectos de la ley toda la conducta, acción u omisión, dispositivos, criterios o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón. ¿Sí? Y si bien en los últimos años, queridas compañeras, hemos tenido muchos avances en materia legislativa y política, ustedes sabrán, bueno, ahora dentro de poquito es el aniversario. Al día de hoy, ahí está una compañera compartiendo la paz Infoled, que ahí tienen la ley completa. Cuando se sancionó la ley de sufragio obligatorio, que al día de hoy los manuales escolares hablan de sufragio universal, en un universo en la que estábamos en otra galaxia las mujeres, porque en el universo ese no formamos parte, fue en 1912. ¿Sí? Pensé que alguien estaba hablando. Y la ley de sufragio femenino fue en el año 47. Es decir, fue 45 años después que las mujeres accederíamos, 35 años después que las mujeres tendríamos el mismo acceso a los mismos derechos políticos. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado, digamos, formalmente esa posibilidad, después del retorno de la democracia tras la última dictadura cívico-militar, fue, por ejemplo, sancionada la ley de cupo. ¿Por qué fue sancionada la ley de cupo? Porque más allá de que teníamos las mismas, supuestamente, derechos y obligaciones en términos de ciudadanas políticas, no alcanzábamos las bancas, porque todo el sistema político seguía manejado por varones. Y ni hablar que todos esos largos años de dictadura que tuvimos, desde el 55 en adelante, impidieron procesos de expansión de derechos políticos y civiles, ¿no? Y sociales también. Razón por la cual se sanciona esta ley de cupo que se suponía que iba a ser un piso de participación y terminó siendo un techo de participación. Entonces, si bien con las leyes de cupo a fines de los 80 muchas mujeres empezamos a ocupar bancas en las cámaras nacionales y poco a poco en las provincias a medida que se fue adhiriendo, lo cierto es que nunca lo hacíamos en pie de igualdad con los varones. Por lo tanto, años más tarde fue sancionada la ley de paridad, ¿sí? Con la idea de que estas leyes, dispositivos, normativas que se llaman de acción o discriminación positiva, tienen que ver con que decir por ley que todos somos iguales es una falacia, porque vivimos en un mundo profundamente desigual, donde hay relaciones profundamente desiguales, ¿no? Y por eso los actos de justicia o las políticas de justicia social tienen que ver con atender a los sectores más vulnerables. Y en eso también estamos nosotras las mujeres. Entonces, yo puedo decir que todos somos iguales, todos somos iguales ante la ley. Pero yo la verdad que no soy igual ante la ley que una mujer quom
que analfabeta en el medio del impenetrable. No puedo decirlo. No puedo decir que yo soy igual ante la ley que una gurisa que viene del, no sé, Villa Mandarina, que era donde militaba Mica. Porque donde vas a buscar trabajo y miran en tu domicilio o tu nivel de socioeducativo, ya no sos igual ante la ley. Digo, y muchos casos de violencia institucional, tanto en las cuestiones de género como en las cuestiones clasistas, tienen que ver con que no somos todos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, justamente todas estas medidas, acciones políticas de discriminación positiva han tenido que ver con poder generar dispositivos que garanticen realmente la igualdad que, si bien se consagra, no se ejerce, ¿no? Y la ley también establece originalmente 5 formas de violencia: la física, la psicológica, la sexual, la económica patrimonial y la simbólica, ¿no? Que la simbólica es a lo que apunta también que hoy estemos haciendo esto, a lo que apunta la ley Micaela, a lo que apunta la ESI, que es, la violencia simbólica son todos los patrones estereotipados, los mensajes, los valores, los íconos, los signos, que transmiten y reproducen dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer, y agregaríamos de las disidencias, en la sociedad. Entonces, yo siempre doy este ejemplo porque Andrea debe estar podrida de escucharme, pero para mí es muy claro. Porque hasta el día de hoy sigue pasando, más allá que un poquito ha ido cambiando. Cuando nosotras éramos chicas y venía el acto escolar del 25 de mayo, la escena, si yo se las digo ahora, se van a reír y pueden ir a su placar y buscar el álbum de fotos y la van a encontrar, del preescolar o de los primeros años de primaria. Es el cabildo, en donde estaban los varoncitos vestidos de levita y galera, que además era un signo de clase social, la levita y la galera. Había algún niño o niña pintada con corcho, porque lo que no hay negros en Argentina hay que pintarlos, no hay que inventarlos. Digo, por eso hay muchas organizaciones afrodescendientes que desde hace mucho tiempo vienen denunciando la pintada de caras con corcho o con pintura como una forma de ridiculización de la comunidad afroargentina. Y las mujeres podíamos ser o la que vendíamos las empanaditas para las viejitas sin diente, o a lo sumo te tocaba hacer la cheta, que era lo que todos queríamos, y te ponían el miriñaque, te vestían de dama antigua y te abanicabas y te ponían la peineta, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, por ahí después aparecía San Martín cruzando los Andes y Belgrano quedando la bandera, y la emergencia de las figuras como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, como Mariquita Sánchez de Thompson, como Macacha Güemes, tiene que ver con que las niñas también puedan jugar a ser heroínas de la revolución, y que también puedan ser soldadescas, y que también puedan ser capitanas, y que también puedan ser sujetas revolucionarias de su tiempo, y no solamente ¿no? quienes acompañaban cual adorno los procesos políticos de nuestra Argentina naciente. Digo, en estas cosas tan sutiles, pero a su vez tan violentas, ahí dice, sí, recomiendo mucho lo que dice Florencia, la Blackface, la serie está muy buena. Pero por supuesto, la historia la cuenta el patriarcado y la cuentan las clases dominantes, ¿sí? Por eso también Don Mitre mandó a quemar los documentos que decían que, bueno, que San Martín aparentemente era hijo de una guaraní, porque como el padre de la patria iba a ser medio indio. Digo, también esto, ¿no? De poco a poco esto del revisionismo histórico y también el feminismo decolonial va cruzando estas miradas, ¿no? En nuestros continentes, porque también Rita Segato siempre dice esto: ojo con que el feminismo termine teniendo las mismas pretensiones civilizatorias que ha tenido el liberalismo a lo largo de la historia del mundo. Ojo con que pensemos que ¿no? en un iluminismo feminista. No, tenemos que reconocer que hay un feminismo que tiene que ser decolonial, porque tenemos que hablar de feminismo desde nuestra realidad, desde países racializados, desde países, así como
el patriarcado biologiza la desigualdad y le asigna a personas por nacer con cierta genitalidad un rol en la sociedad, de la misma manera también los planes colonizadores han biologizado la diferencia y las personas solo por ser indígenas o solo por ser negras ocupaban la base y quienes venían de Europa y eran blancos solo estaban en el vértice de esa pirámide de poder solo por ser blancos. Entonces, la biologización es una mierda, la biologización es una mierda, ¿qué quieren que le diga? En todos los planos. Y por eso hay que discutirlo también de manera concreta, ¿no? Y es importante, gurisas, compañeras, que tengamos en cuenta que los tipos de violencia no son compartimentos estancos. No es que se da uno u otro, se dan de manera cruzada. Me acuerdo de una compañera en el barrio, nosotros tenemos un merendero en Gualeguaychú, que bueno, contaba, ¿no?, que estaba muy preocupada porque en el merendero estábamos haciendo talleres de manualidades y había una de las chicas que estaba reenganchada y el marido no la dejaba ir al merendero, no la dejaba ir a estos talleres y era una gurisa muy joven que no había terminado el secundario, qué sé yo. Entonces la hermana me contaba, dice, porque la otra vez llegó y le dijo, hasta las toallitas higiénicas te tengo que comprar. Y no, la violencia de esto, una mujer que ni siquiera, imagínense que si el marido no la dejaba ir a un taller con sus hijos a un merendero en donde sus hijos comían, menos las deja terminar el secundario, menos las deja trabajar, y le echaba en cara que le tuviera que comprar toallas higiénicas cuando es algo que nosotros no podemos controlar, la menstruación, ¿no? Desde ahí nosotras, por ejemplo, nos dimos cuenta lo importante que haya elementos de higiene femenina en los merenderos, en los comedores, y que bueno, si los varones menstruaran, esto lo darían en todos los hospitales públicos, pero bueno, el patriarcado también se encarna en esas sutilezas. Pero fíjense cómo se entrampan las violencias, ¿no? La violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económico-patrimonial, ¿no? Cómo se cruzan. Y con esto también de las violencias consagradas y las diferencias consagradas legalmente, hasta 1995 nuestro derecho argentino decía que una mujer era adúltera cuando tenía relaciones extramatrimoniales, mientras que un varón era adúltero cuando tenía una familia a cargo ilegítima, digamos, o una manceba, es decir, o mantenía otra mujer, ¿no? Entonces fíjense, que nosotras, si cogíamos con otro, ya éramos adúlteras. El tipo no, podía hacer lo que quería. Ahora, si era adúltero, sí, además tenía una familia paralela cual mantenía económicamente. 1995, sé que muchas acá son muy jovencitas, pero yo ya tenía 7 años en 1995. Digo, para que veamos el nivel de retraso. Entonces cuando dicen, no, bueno, sí, pero ahora las leyes generan, hay un montón de derechos, somos todos iguales. Sí, ahora algunos derechos nos igualan, pero hay toda una construcción jurídica, cultural, educativa, de décadas, de siglos, que arrastra discriminación y desigualdad. La ley también dispone una serie de modalidades de violencia que tienen que ver con en dónde se ejercía la violencia, en qué lugar se ejerce la violencia. Entonces ahí tenemos la violencia doméstica, la violencia institucional, la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. ¿Sí? Esos son los tipos las modalidades de violencia que establece la Ley de Protección Integral. Y yo siempre digo esto, ¿no? Tenemos que tener una ley que nos proteja hasta cuando vamos a parir, ¿no? Hace poco también se estaba discutiendo la ley de parto humanizado, ¿no? Sí, las personas somos humanas, tenemos humanos, como que parece una locura tener que hablar de una ley que garantice el parto humanizado, ¿no? Pero bueno, en ese mundo vivimos, y en ese mundo parimos, y en ese mundo nos tratamos de desarrollar y luchar, ¿no? Pero bueno, fíjense que a pesar de lo completa
es esta ley que realmente es muy buena y fue como un paraguas muy grande a nivel nacional, la Ley de Protección Integral, como que podemos decir, o se le erró el vizcachazo o a propósito no estuvo, o en ese momento la discusión de la cuestión de género no estaba tan madura como para que sean incorporados dos tipos más de violencia y modalidades que fueron dos proyectos de ley aprobados el año pasado, que tienen que ver con lo que se conoce como la ley de acoso callejero, que en realidad es el tipo de violencia en el espacio público, ¿no? Y el tipo de violencia política, también, que había quedado excluida la violencia política del proyecto inicial. Recién el año pasado, 11 años después, fueron incorporados estos dos otros modos de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, una tiene que ver con sancionar y decir, es una forma de violencia el acoso callejero, sea el insulto, sea el piropo, sea cualquier actitud intimidante, ¿no? Que es terrible porque y en América Latina hay una cultura muy fuerte del acoso callejero, y en los países de habla hispana y en todas las regiones más latinas, en donde las mujeres permanentemente estamos expuestas a la opinión de mínima, ¿no? La opinión respecto a nuestro cuerpo, a nuestro modo de vestir y demás. Y estas situaciones que para nosotras son percibidas como una violencia y que son percibidas como algo que nos llena de angustia y que nos llena de temor, empieza más o menos entre los 8 y los 10 años de nuestra vida, ¿no? Muchas veces estas formas de acoso no solamente son palabras, sino son el tipo que pasa y te muestra sus genitales, el tipo que te persigue, el tipo que te agarra la mano, el tipo que te toca. Y realmente ¿no? La vivimos en el espacio público con mucho temor. El otro día veía una publicidad que era de una chica que salía caminando y bueno, iba de noche caminando, iba diciendo, uy, yo, ¿por qué hice esto? Tendría que haberle hecho caso a mis amigas de que me acompañen hasta casa para no pasar por esta situación. Juro que si llego bien a casa nunca más lo voy a hacer. Y la piba iba pensando, y viene un chico caminando de frente, y el pibe iba pensando, che, qué mal el Barcelona que descendió, no sé, iba pensando en fútbol, ¿no? Y la piba cuando lo ve caminar por la misma vereda, empieza a temblar y empieza a decir, ay, por favor, que no me haga nada, por favor, ay, no, qué sé yo, no sé si salir corriendo, si cruzarme de vereda, agarra de la cartera la llave. Bueno, cuestión es que el pibe pasa por al lado caminando, no le da ni bola porque el pibe venía pensando en fútbol. Pero digo, yo creo que esa situación, esa pequeña publicidad, ese pequeño video, refleja esto, ¿no? El miedo con el cual habitamos la calle. Calle para la cual tenemos ropa, calles para las cuales tenemos conductas, calles para las cuales tenemos horarios, ¿no? No habitamos de manera igual el espacio público. Entonces, yo digo, cada vez que salimos a la calle, y nos pasa que no solamente eso, sino, bueno, como dice, ¿no? Tal cual, en el tren, en el transporte público, en los ámbitos de trabajo, en donde muchas veces pensás, no, esta pollera me encanta, pero no me la voy a poner porque es muy corta y capaz que me dicen algo. No, esta camisa se me transparenta un poquito, se me ve el corpiño, mejor no me la pongo. Digo, el tiempo mental que nos ocupa pensar en cómo vamos a estar más protegidas del prejuicio, del insulto o de la violencia y la agresión sexual, ¿no? Tal cual, si tenés muchas lolas, si tenés mucho culo, si no tenés, digo, yo hace poco, hace unos meses, me corté el flequillo y un compañero de trabajo me dijo, ¿qué flequillo de petera? No sabía que, no sé, que había prácticas sexuales asociadas al corte de pelo, no sé. Digo, estas cuestiones ¿no? Que yo no sé, no le diría a un varón, ¿qué corte de pelo te hiciste que chupaconcha? No sé, perdón la guasada, chicas, pero para que se entienda claramente, ¿no? Digo, bueno, en ese mundo en el que vivimos y todo esto realmente que son cuestiones a las que estamos acostumbradas, de las cuales a veces tratamos de reírnos para no conflictuar todo el tiempo, pero que realmente nos hacen permanentemente ser inseguras.
¿no? También por eso está bueno poder revisar estas cuestiones. Bueno, y la ley lo que tiene por objetivo es promover y garantizar la eliminación de la discriminación, el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia, condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia, el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional, de carácter interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad y la violencia. La ley tiene además el objetivo de garantizar el acceso a la justicia que padecen violencia, que Andrea después, seguramente hablando del caso Mica y la ley Mica, va a contar, ¿no? ¿Qué pasó con el caso de Mica con esto? Y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia, ¿no? Y hay toda una serie de leyes vinculadas a la violencia de género que tienen rostro y nombre concreto, ¿no? Una de esas leyes es la ley de la ley de combate contra la trata de personas, que claramente se llama Ley 26.364 o Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencias a su víctima, que fue una ley que claramente lleva la impronta de la lucha de Susana Trimarco a partir de la desaparición de su hija, de Marita Verón, ¿no? Bueno, no sé si saben el caso, pero bueno, Marita fue secuestrada y víctima de una red de trata y nunca más apareció, y su mamá se convirtió en una gran luchadora. Y esas palabras las dijo Susana Trimarco en febrero del 2012. Y dice: me están torturando, así como me torturan con mensajes de textos, emails que dicen que tienen la bombachita de mi hija y no sé cuántas cosas más. Pero hasta que no la vea muerta, la voy a buscar viva. Yo les dije muchas veces que la entreguen, que la dejen en el monte o en cualquier lado, que yo la busco y me voy con mi nieta y se acaba todo. Pero se empecinaron con mi hija y no sé por qué. Y yo me voy a empecinar en buscarla porque todo esto tiene que servir para eso, para que digan dónde está. El caso, además, de Marita Verón fue un caso en donde las implicancias de la policía y el sistema político y judicial tucumano fueron bochornosas, y de hecho la Corte Suprema de Justicia tuvo que revocar medidas que, digamos, la resolución del juicio, porque fue realmente una vergüenza, ¿no? Y la ley de prevención y sanción de la trata lo que establece es: dice, existe explotación cuando se reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, o se la somete a prácticas análogas, se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, se promueve, facilita y desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual y o práctica extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. Y respecto a las víctimas del delito de trata, está bueno porque incorpora dos elementos fundamentales. Por un lado, se establece el principio de no punabilidad para las víctimas por la comisión de cualquier otro delito que sea resultado directo de ser objeto de trata. Y por el otro, se establecen toda una serie de derechos que el Estado debe garantizar a las víctimas. Porque ¿qué pasaba? Y hasta el día de hoy lamentablemente pasa con las mujeres víctimas de trata, que tenemos que sacarnos de la cabeza que la víctima de trata es robada por una combi blanca. O sea, si bien pasa, y es como el caso de Marita Verón, las formas de persuasión y de cooptación de las víctimas es mucho más sofisticado, ¿no? Y es un proceso muy chiquito hasta que van alejando a esa mujer y la llevan hacia la prostitución forzada. Y muchas de estas mujeres, en esta situación de trata, por ejemplo, son obligadas a explotar a otras mujeres, o a vender estupefacientes, o a delinquir de algún modo, y lo que pasaba es que había un allanamiento en un prostíbulo por trata de personas y terminaban con más pena las mujeres prostituidas y víctimas de trata que los proxenetas, ¿no? Entonces justamente la ley lo que hizo fue proteger penalmente a las mujeres víctimas de trata por la comisión de cualquier otro delito que claramente está asociado a su situación de casi esclavitud, ¿no? Es muy importante al respecto de esto. Bueno, el tema de trata es medio largo, así que, pero bueno, algunos números nada más. La problemática de trata en Argentina afecta, las víctimas de trata en Argentina, el 98% son mujeres.
De ese 98%, el 91% son mujeres argentinas y el resto de países limítrofes. El denominador común es que son madres con hijos a cargo, en la mayoría, y con graves problemas económicos, y el engaño es la mayor forma de cooptación, ¿no? El engaño que van a tener algún trabajo o algún ingreso que les permita mejorar su situación de vida. La mayoría de estas mujeres son explotadas en whiskerías, pubs y pools. Y lo que es muy loco es que la mayoría de estos lugares son lugares habilitados por los municipios. Por lo tanto, acá también habla de la vista gorda del Estado muchas veces frente al delito de trata. Bueno, y otra ley con nombre es la ley Brisa, que es la ley 27.452, que también es importante porque es un reconocimiento del Estado, el crimen de odio, ¿no? Del femicidio, que en muchos casos, el 70% de los casos son femicidios vinculares, los que tenemos en nuestro país, es decir, parejas o exparejas que matan a una mujer, y que muchas veces estas parejas o exparejas son los padres de las hijas o hijos de la víctima. Por lo tanto, esas criaturas, esos menores de edad, no solamente pierden a su madre, sino que tienen preso a su padre y quedan totalmente desprotegidos o a merced de que haya alguna situación familiar que los pueda contener. Entonces, a través de la ley Brisa, se obliga a que el Estado pague una especie de respaldo o de indemnización a ese niño o niña, ¿no? Digamos, para que tenga cubierta su infancia y adolescencia. Es decir, que el Estado Nacional reconoce como una responsabilidad pública, social y estatal la manutención de los hijos e hijas víctimas de femicidios en casos de violencia familiar, ¿no? Y hasta hace un mes atrás, en nuestro país, 168 niñas perdieron a sus madres producto de femicidios. Y bueno, y por último, una ley con también rostro de juventud, de militancia y de mujer, es la ley Micaela, la ley de capacitación en género y violencia contra las mujeres. Y bueno, y ahora le paso de nuevo la palabra a André para que hable un poco del caso de Mica y la sanción de esta ley y cuál es el objetivo y por qué es tan importante que todas, todos nos volvamos custodios y custodias de la ley Micaela. Bueno, como sabrán, la ley Micaela es una ley nacional, es una ley novedosa en Argentina, ya que si ustedes buscan el decreto reglamentario no lo van a encontrar como la mayoría de todas las leyes. Y bueno, como todo tiene un nombre, y por ahí uno se identifica más con un nombre que con un número, que a veces los números son tan fríos que nos dicen número y ni sabemos de qué estamos hablando. Cuando esto comenzó todo en las provincias, por ejemplo, en el Chaco tiene el nombre de Natalia Samaniego, que fue una víctima de femicidio, entonces como que se identifican más con la ley, y no tanto porque, o sea, Micaela la pueden conocer los que son del partido justicialista, del movimiento Evita, porque Mica militaba ahí, pero hay una gran porciento de la sociedad que no conoce ni sabe de quién era Micaela, y hoy asocian Micaela con violencia de género, o con femicidio, o sea, asocian desde esa parte, solamente desde eso, y nosotros siempre decimos que esta ley sí es capacitación, nada más y nada menos, pero que no es solamente contra las violencias, sino lo que nosotros estamos queriendo con esta ley es un cambio de comportamientos, un cambio de paradigma, y por eso es que en muchos lugares hoy hay tanta resistencia. Políticamente está correcto que se adhiera a la ley, que se hable de la ley, pero en la implementación, ahí es donde estamos hoy teniendo una gran resistencia en muchos lugares. Porque, como todos los que tienen privilegio, que la mayoría son los hombres y cis, no quieren perder esos privilegios, nadie quiere perder esos privilegios, y tampoco quieren darse cuenta de lo que están sucediendo a su lado, o que, como hoy
Muchos hijos le están diciendo a sus padres o sus abuelos, eso no se hace, eso no se dice. ¿Y cómo vos le vas a estar corrigiendo a una persona que siempre fue tu referente o que como que se le debe respeto? No la podés estar corrigiendo. Y bueno, eso es lo que viene a hacer hoy esta ley, ese cambio de paradigma. Por eso tenemos que ser, más que nada las mujeres, muy, pero muy pacientes con esto. Porque entendemos que estamos hartas, que estamos cansadas, de que se nos lleven a nuestras hijas, a nuestras nietas, nuestras amigas que están desapareciendo, pero si nos ponemos cada vez más en contra, el hombre hoy, más que nada el hombre cis, no sabe de qué manera abordarnos o no saben ni ellos mismos cómo arrancar o cómo hacer todo lo que estamos haciendo hoy las mujeres, los géneros disidentes, de agruparnos, de trabajar en red, de hablar entre nosotras, de ayudarnos, de acompañarnos, de estar. Ellos en este momento, es la realidad, no saben cómo. Vas a cualquier taller y te dicen, hablas de masculinidad, y sí, dicen, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos? Entonces, por ahí también hoy, aunque no nos toca, no nos debería tocar esa parte, hoy nosotros tenemos que comenzar a señalarles el camino. Si no, la brecha va a ser cada vez más grande y no queremos eso. Porque por ahí me preguntan, ¿por qué hay tanta violencia hoy? ¿Por qué cada vez hay más femicidio? Y claro, la mujer está más empoderada, lo habla. El hombre no sabe cómo abordar. ¿Qué hace? Ejerce violencia porque es la única forma de poder callarla, la única forma de poder como apaciguar lo que se deje de joder, como te dicen, déjame de joder, va enseguida un cachetazo o un golpe. Y por eso es cada vez esta violencia cada vez más fuerte, porque no saben. Entonces, nosotros hoy, después de andar por tantos lados y que nos dicen, decimos, bueno, acompañémoslos en esto, aunque sea para darles empujoncito, de decirles, bueno, a ver, cuando se juntan a mirar un partido de fútbol, en una charla, en un asado, lo que sea, que hablen de cualquier tema correspondiente, pero que lo hablen. Y cuando nosotros yo más que nada, por ahí los incito cuando están los hombres en las charlas, digo, en su grupo de WhatsApp, ¿por qué no hablan? Y dicen, no, porque después me van a sacar del grupo, porque después yo que no, que soy el ortivo, que entonces me sacan. Y bueno, pues tampoco quieren asumir ellos esa responsabilidad, tampoco quieren hacerse cargo de eso. Y bueno, le digo, pero por lo menos analicen ustedes, digo, ya que analicen, ¿qué es lo que yo hago a diario en mi hogar o en mi trabajo? ¿Cómo distribuyo el trabajo? O sea, en el trabajo, siempre el que limpia, no sé, la oficina, ordena la oficina de la mujer, la que va a buscar la resma, no sé, la que sirve el café, la que va, no sé, que tenés que llamar. En mi casa, ¿cuántos momentos, cuántos minutitos le dedico a mis hijos? ¿O cuánto me dedico no se diría ayudar, cuánto ayudo para que queden, aunque sea al principio conforme, que queden contentos? ¿Cuántos minutos le dedico yo a estar en mi casa haciendo alguna tarea de hogar? Empiecen a analizar eso y bueno, a partir de ahí comiencen a trabajar esto y bueno, en el partidito de fútbol o cuando se pueda o no sé, en algo que se reúnan a tomar algo y comiencen a hablar esto, a ver qué les genera. Sería como una alternativa como para empezar a incorporar que ellos tengan hasta que ellos se puedan armar y estén como nosotros en red, que podamos, nosotros de todas cosas hacemos, como para poder a ver cómo podemos mejorar esta situación. Y estaba mirando una de las preguntas ahí que decían en el municipio que se resisten y que cómo hacer. A ver, cada municipio, ustedes en Córdoba, hay una decisión política bastante fuerte, comparado, o sea, tal vez ustedes adentro no lo ven, pero comparado que nosotros lo miramos desde afuera, ustedes tienen un acompañamiento muy grande, seguramente no va a llegar a todos lados, porque tampoco esto hace tanto tiempo, pero hay una fuerte decisión de trabajar en esta ley y de trabajar todo lo que es en capacitación. Eso se ve porque están muy avanzados con respecto a otros.
entiendo que ustedes adentro no lo ven así, porque yo recibo llamadas y comentarios de otros lados. Si ustedes se imaginaran lo que es nuestra provincia, saldrían corriendo, no vivirían más. Hoy a nosotros nos da vergüenza decir que somos de Entre Ríos, realmente, porque más que nada en la justicia venimos muy mal, en la decisión política, en todo también venimos extremadamente mal, y vemos, por ejemplo, en ustedes en Córdoba, que tienen otra decisión. Obvio que hay que ajustar, obvio que hay que ponerle por ahí otras cosas más como para llegar, pero en este poco tiempo han hecho un recorrido mucho más amplio y tienen una ventaja con respecto a otras provincias que ustedes ni se imaginan. Ustedes ahí podrían, el municipio, hablar con el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y de Córdoba, para que puedan establecer. Desde el ministerio tienen una capacitación que se está dando, que por ahí digan, no está bien, está mal, pero la están dando, puede llegar. Tienen uno de los lugares que más tienen promotoras territoriales de género trabajando, que nosotros pensamos que es la mejor manera para poder trabajar y erradicar, porque los organismos estamos totalmente descreídos de la policía, del Estado, estamos totalmente descreídos. Entonces, ¿con quién confiamos? En la que tenemos al lado, en la vecina, en la que está, no sé, en la iglesia, en el SIC, en el comedor, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Es quien nos va a ayudar y nos acompaña. Ya tienen 3.500 promotoras territoriales, que nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos 35. Miren los números, los ceritos a la derecha que tenían ustedes tienen de más comparado con nosotros. Ustedes tienen abismalmente. Más todos los que ya se están formando, que eso nosotros no lo tenemos, por decirle. Entonces se podría hablar con el Ministerio de la Mujer, si ustedes cualquier cosa no pueden, me escriben, o le escriben a Acho, me escriben a mí, y vemos de qué manera podemos hablar con Claudia, que es la ministra, a ver qué se puede hacer, qué canales se puede seguir para solicitar la capacitación, la charla, y puedan tenerlo. Con la justicia, nosotros desde la Fundación, junto con el Ministerio de la Mujer de ahí de Córdoba, hemos logrado que todos los nuevos profesionales de la abogacía, a partir del 1 de enero del 2020, además de aprobar el curso de ética, tienen que aprobar el curso de ley Micaela, dictado por el Ministerio de la Mujer. Dirán, tal vez es poco, no importa, pero los nuevos profesionales, con los anteriores, van a ver qué es lo que pueden hacer, porque como no tienen revalidación del título, no se puede hacer. Y van a buscar la manera de, no sé, de hacer como si hay una actualización, algo de eso. Pero por el momento no está. Sí está para los nuevos profesionales. Eso con respecto a lo que es la parte de justicia en ustedes ahí, que en otros lugares no lo hemos podido lograr, porque la mayoría de las universidades que tienen la carrera de abogacía no tienen ninguna materia, ninguna de su currícula que trate la perspectiva de género. Puede ser en la materia de derecho humano, que en la última unidad, en el último punto, diga perspectiva de género, diga género. Y como todos sabemos en la universidad, a la última unidad y al último tema nunca llegamos. Ni lo miramos, ni lo vemos, ni lo toman en el examen. O sea que directamente no existe. Así que bueno, eso viene desde esa parte. Nosotros acá en la provincia de Entre Ríos estamos tan empecinados en la parte de la aplicación de la ley, porque, por ejemplo, hubo errores desde la policía que no tomó una denuncia, un papá que se presentó un día antes que Mica fuera raptada y violada, a hacer una denuncia que Sebastián Warner había querido abusar de su hija, y el policía no le tomó, y el policía es un empleado de la provincia. Toda la policía generalmente pertenece a la provincia, por eso nosotros militamos tanto el año pasado para que todas las provincias estuvieran adheridas. Hoy están todas, las 23 más Cava. Después, desde la justicia, un juez penal
que deja libre a Sebastián Warner, a pesar de tener 7 informes periciales que indicaban que él iba a volver a reincidir. O sea que tampoco tenemos la justicia con perspectiva de género. Bueno, después tenemos todo lo que es el jury a Rossi, el jury al procurador fiscal, y después para la frutillita de la torta, como decimos, lo de ahora, que salió en libertad Pavón, que está como encubridor, o sea, como encubridor y no como coautor, como nosotros decimos, a pesar de que se presentaron pruebas de que él puede ser coautor y elevamos a nación y asimismo lo dejaron en libertad condicional. Y después, como podrán ver, en nuestra provincia también, como nosotros decimos, la justicia por ahí es el lugar donde más desigualdad vemos. Hemos tenido varios casos después del de Mica y que son con el mismo proceder y se actuó de la misma manera que con Mica. Hoy en día tenemos un caso de una chica que a principio de año el novio la tiró por el balcón, la chica falleció, o sea que es un femicidio, porque ya la venía con abuso, ya tenía denuncia y todo, pero como el muchacho es hijo de una jueza, ya hoy ya está en libertad condicional. Están así como eso. Después tenemos otros casos también a principio de año, una chica Fátima, una chica humilde, pero como es humilde, no tiene recursos, estaba dentro del refugio de las mujeres, salió y a su vez su pareja igualmente la mató a tener perimetral, o sea que hay muchas series de errores que en la provincia de Entre Ríos, pese que Mica es de Entre Ríos, se siguen cometiendo muchos, pero muchos errores. Yo estoy en el observatorio de la provincia porque el órgano de aplicación y de contralor de la ley Micaela en la provincia es un observatorio, y bueno, estoy luchando contra la marea porque es todo en contra, todos no quieren hacer nada, es como que yo le digo, es como sí, hago como sí, pero no hago nada, que esa es la realidad. Bueno, eso es más o menos lo que venimos desde la provincia de Entre Ríos y de los que ustedes tienen. No sé, por ahí no me quiero extender tanto, quiero que más hagan preguntas, que eso es lo que más nos interesa, lo que es más rico en todo esto. Es un tema que da para mucho, pero más o menos es lo que venimos estando, y bueno, y ustedes están adelantados porque ya tienen la ley Micaela en el deporte, así que están extremadamente adelantados, eso también se viene porque hay mucha desigualdad en el deporte, tanto, más que nada se observan las dirigencias, donde los clubes generalmente están todos ocupados, las presidencias y vicepresidencias por hombres, mujeres prácticamente no hay, simplemente ocupan el lugar de quinta vocal y por ahí alguna secretaria. Entonces, después sí, para la cantina, la torta frita, limpiar, ayudar a las delegaciones, presente para todo, pero para vender las rifas y todo lo demás, pero para las diligencias, para tomar, ni ahí. Así que bueno, y pronto ya se viene también para los sindicatos a nivel nacional, ya se está el proyecto presentado, y bueno, a nivel nacional también la ley de deporte, el Micaela sí, pero bueno, ustedes ya están adheridos. Bueno, eso sería por mi parte, no les quiero robar más tiempo, así hacen preguntas. Bueno, gracias Andrea, gracias Agustina. Súper completa toda la capacitación y todo el panorama legislativo que nos hizo Agus. Bueno, está abierta entonces la posibilidad de que puedan hacer más preguntas. Ahí te decían, Andrea, que estaban consultando por Río Negro. No sé si ustedes tienen algún contacto, porque dice que las compañeras que son de Río Negro. ¿Qué tipo de contacto, Río Negro? ¿Qué necesitan de esa parte ahí? Espera que no leo todo. Claro, porque te decían que vos les decías que si podemos, que se comuniquen con el Ministerio de la Mujer acá en Córdoba, pero te decían que ellas son de Río Negro.
Me tendría que fijar en mi lista. Yo tengo una lista bastante amplia donde todos los lugares que hemos estado, y si tengo alguien conocido, sí, pero para Sierra Grande no me acuerdo. Sinceramente tengo que buscar algún contacto como para ver cómo podemos llegar. Sobre básicamente cómo fue que pensaron este proyecto de ley a partir de la situación que ustedes tuvieron que atravesar, quienes, bueno, militamos, apostamos al Estado como un agente fundamental para intervenir, para transformar, para mediar. ¿Cómo fue que idearon este proyecto de ley y visualizaron que esa era un elemento fundamental, la formación? ¿Cómo pudieron pasar bueno, el dolor y la tragedia a pensar en un proyecto así, de esas características, que apueste a la formación y que bueno, ahora lo estamos viendo y a nivel nacional estamos obviamente intentando que se cumpla, pero a mí me parece una cosa increíble que hicieron, por eso la consulta cortita de eso. Bueno, mira, esto a nosotros no se nos ocurrió. Esto se le ocurrió, o sea, cuando sucedió lo de Mica, Flora Axelrad, que fue secretaria de Carmen Argibay cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia, a Carmen Argibay ella estaba preocupada por la falta de perspectiva de género que tenía la justicia. Entonces había mandado a Flora a que investigara sobre la temática. Bueno, ella después fallece. En la justicia, obvio que no les interesaba, porque la justicia es súper patriarcal, entonces no le interesaba esta temática. Es más, a Flora la metieron en un rinconcito, hasta hace poquito estaba en un pasillito al fondo, al costado de un baño, que ni se la veía, pobre. Entonces, cuando sucedió esto, Flora se acordó de esa articulada, o sea, de esa toda investigación que había hecho y hizo un proyecto. Pero ella trabaja en la justicia, no es legisladora. Entonces habló con Marisa Herrera, la conocía, y bueno, en ese momento ya Marisa había terminado su mandato y la buscó y se lo propuso a Analía Rach Quiroga, que hoy es vicegobernadora de Chaco, para que lo presente. Y bueno, ella fue la que lo presentó. Y ella había hecho un articulado y bueno, quiso contactarse, lo presentó a Flora, lo presentó dentro de su grupo de trabajo, y bueno, le pareció que era importante ponerle el nombre de Micaela García por la trascendencia que había tenido en esos días, y bueno, se quiso comunicar con nosotros para pedirnos autorización para poner el nombre Micaela García. Y bueno, como decimos, el mundo es grande, pero también es chiquito. En Buenos Aires, en un grupo de ahí en el juzgado de la Corte Suprema de Justicia, justo trabaja en ese grupo un primo hermano de Yuyo que se criaron juntos de chicos, y bueno, dice, Yuyo es mi primo, te paso el número, y bueno, fue así que se contactó con nosotros, nos presentó el proyecto, y dice, bueno, van a tener que venir a la Cámara de Diputados a presentar el proyecto. Esos mismos días, poquitos días de diferencia, del espacio donde militaba Mica, bueno, ella era JP Vita, pero en la Cámara de Diputados no sé cómo se llama. Disculpen, chicas, pero yo de política, de los grupos políticos, no entiendo nada, ni sé. Bueno, del grupo donde estaba militando Mica, también nos presentan un proyecto bastante parecido y que nos parecía que los dos se podían complementar porque los dos tenían cosas muy interesantes. Que bueno, ahí está Lucila de Ponti, que fue amiga de Mica, hay la correntina, no me acuerdo el nombre, bueno, una correntina que de la línea peronista que están ahí, y nos dicen, tienen que venir a la Cámara de Diputados a presentar nuestro proyecto. Entonces le dijimos, pónganse de acuerdo, nosotros vamos a ir una sola vez, y bueno, cuando eso fue en mayo del 2017,
Vamos a la Cámara de Diputados y para nuestra sorpresa nos encontramos que había un paquete que le habían llamado Paquete de Leyes Micaela García. Ese paquete estaba compuesto por 13 proyectos, ese paquete. De esos 13 proyectos, 2 hoy son lo que es Ley Micaela, que es lo que se unió, lo de que había presentado Analía Rach Quiroga y del grupo de la JP Vita, que eso es hoy Ley Micaela. Y los otros 11 perdieron estado parlamentario. Esos 11 proyectos era un consenso de la mayoría de los partidos políticos. Y eran todos con medidas preventivas. Todos con referencias a medidas preventivas. Entonces esto es lo que a nosotros nos hace ruido. ¿Cómo puede ser que haya un consenso de casi todos los partidos políticos y eso pierda estado parlamentario? Y también fue el proyecto de Ley Micaela, se presentó en mayo de 2017 y recién se trata a fines del 2018. O sea, fue pasando, y si no fuera por lo de Telma Fardín y Juan D'Artés, que la sociedad y las organizaciones presionaron tanto, el presidente Mauricio Macri no lo hubiese puesto en orden del día. O sea, está correcto políticamente hacerlo, pero después para lo demás no es tan correcto. Bueno, que eso hoy, hasta el día de hoy, lo tenemos presente. Nosotros, en nuestra provincia, el que presentó el proyecto de ley Micaela en la provincia es el mismo que salva al procurador. Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, así tenemos un montón de cosas. Y bueno, así que esto más fue de proyectos no nuestros. Nosotros lo que hicimos fue militarla, apoyarla, sí. Y es lo que estamos haciendo. Hoy le hacemos que no quede guardadito en un cajón y que se active. Al principio dijimos, bueno, que se adhieran las provincias. Bueno, la última fue este año Tucumán, que también fue una presión social, más que nada. Así que bueno, ahora vamos por los municipios. ¿Y por qué nos parece importante? Las provincias, los docentes y la policía, generalmente, la gran mayoría pertenece a la provincia. ¿Y dónde vamos a hacer la denuncia? A la policía, generalmente. Y los docentes, en todo lo que es tema de educación. Por eso también está traccionando ESI, porque es educación. ¿Dónde se están detectando los abusos? ¿Cómo puedes prevenir todo el tema de violencia? Hoy se debería estar trabajando mucho más en las escuelas. Y bueno, y también tenemos las justicias provinciales, o sea que también todos los que son los juzgados y todo lo demás también deberían estar. Ahora vamos por los municipios. Otro lugar donde a veces generalmente en los lugares que no hay comisaría de la mujer, no hay comisaría de la familia, ¿dónde vamos? O que necesitamos esa ayuda de un refugio para asistencia a las víctimas de los hijos, eso pertenece al municipio. ¿Dónde hay un área de género, una secretaría de género? Los municipios. Por eso también es importante que los municipios adhieran a esta ley. Y a su vez, al ser los municipios, en muchos lugares siempre hay en la casa una de las familias que trabaja en los municipios. Entonces, al estar capacitado, todo ese conocimiento o ese cambio de actitud lo va a llevar a su casa y ahí también va a haber ese cambio replicador que tanto estamos queriendo con esta ley. Tal cual. Acá en Córdoba ahora iniciaron el proyecto para Ley Micaela en los centros vecinales, que también me parece que está buenísimo activar en esos espacios. Bueno, ahí están saludando en el chat, agradeciendo muchísimo a Andrea y a Agustina por todo lo que nos compartieron, por su tiempo. Si nadie más tiene ninguna pregunta o consulta, vamos entonces a ir cerrando. No sé si, Delia, si querés contarnos que el jueves que viene, de qué va a ser el módulo, no sé si estás por ahí, Delia. Bueno, gracias Andrea, gracias Agustina, muy buena la información, todo lo que decían
Bueno, yo soy abogada, así que lo vivo también en la justicia, lo que decía Andrea, que hasta que no se construye la justicia, por eso reforma judicial ya, porque en la justicia también somos las mujeres las que ocupamos cargos de menores y siempre los hombres son los que son los jueces. El próximo jueves van a estar la compañera Paula Ginés y Liliana, que son las capacitadoras de Ley Micaela de la Cámara de Diputados, y ellas van a hablar sobre el plan de acción que plantea el Ministerio de la Mujer de la Nación contra la violencia. Así que bueno, estaríamos compartiendo el drive por el mail del Comando Evita, que es cba comandoevita@gmail.com. Ahí vamos a poner el material que Agustina nos acercó respecto a Ley Micaela, que para acá, para Córdoba, nos acercó lo que es Ley Micaela para el deporte. Así que ahí también tienen, que bueno, lo compartimos, lo que es el video y lo que es el discurso el primer discurso que tiene Micaela. Así que, bueno, las esperamos a todas, me parece que el espacio es muy enriquecedor, a mí me ayudó un montón, estuve anotando y espero que a todas las compañeras les haya servido igual. Gracias. Gracias a todas, nos queda como tarea, como dijo Agustina Andrea, militar la ley, militarla en todos los espacios donde estemos, empujarla, porque bueno, somos militantes, somos mujeres, así que nos queda esta tarea. Bueno, ahí están saludando en el chat, y gracias Andrea y gracias Agustina. Gracias, compañeras queridas. Andre, nos vemos en un rato y bueno, como siempre decimos, la sonrisa de la negra es nuestra bandera. Un abrazo grande. Gracias, y recuerden, esa figura que hay de Mica con el pañuelo verde está hecho por unas compañeras de ustedes de Córdoba, porque Mica no llegó a usar el pañuelo verde. Sí militaba el aborto no punible con verde, sin saberlo. Así que esa figurita esa que tenemos es de ahí, de Córdoba, de ustedes ahí. Buenísimo, gracias Andrea. Nos vemos. Gracias, buena jornada. No dejaré